Buenas noches, saludos cordiales para todos. Vamos a abordar un tema muy interesante concerniente a la encarnación de Cristo, la comprensión de los pioneros. Al abordar estos temas sacros, estos temas importantes, sería importante recordar el texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el versículo 1 al 5, cuyo texto mencionado reza así: En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si esperamos ser instruidos en las cosas espirituales, necesitamos estar dispuestos a ser usados por el Espíritu Santo. Debemos estar dispuestos a ser enseñados. Y quiero traer a colación el pensamiento inspirado en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 199, donde dice: el pecado más incurable es el orgullo, la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. Si deseamos comprender la verdad de Dios, necesitamos entender lo que Dios nos tiene que decir. Entonces, debemos acercarnos a Él con una mente dispuesta, con una mente abierta a aprender lo que tiene que decirnos. En el libro de Isaías, el capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, el versículo 15. Durante la mitad del siglo XX, el tema de la encarnación de Cristo ha sido un tema sumamente controversial dentro del movimiento adventista. Pero hoy no vamos a tratar acerca de esa diferencia teológica, de ese cisma que ocurrió dentro del movimiento. Hoy me voy a abocar exclusivamente a tratar de no hacer divisivo el tema, sino a unificar los conocimientos con el propósito de que la iglesia pueda crecer. Los pioneros de este movimiento, del movimiento adventista, estuvieron unidos y libres de dudas con respecto a la enseñanza de la encarnación. Ellos creían que Cristo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y que tomó sobre sí la naturaleza humana caída, degradada después de 4000 años de pecado. Ese tema para ellos estaba bien sacramentado, estaba zanjado. Por ejemplo, voy a ver algunas citas. Por ejemplo, aquí quiero traer a memoria algunas citas de los fundamentos de la iglesia del año 1872. Dice, al pie de la letra, que hay un Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, por quien creó todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten,
que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza, que habitó entre los hombres lleno de gracia y de verdad, vivió nuestro ejemplo y murió en nuestro sacrificio. Declaraciones fundamentales de 1872. La historia de la doctrina de la encarnación dentro del movimiento adventista está ampliamente documentada, que no nos deja espacios para las dudas. Sobresalen los trabajos especiales de los pioneros. Una historia interpretativa de la doctrina de la encarnación según enseña el adventismo, el séptimo día, escrito por varios autores. Nosotros podemos encontrar material ampliamente documentado. Así que no hay lugar para dudar, para poner nuestra propia interpretación, para venir con nuestras presuposiciones que hemos aprendido allá afuera en el mundo. Y con esas presuposiciones, con esas reglas de interpretación, interpretar la Biblia con respecto a este tema sagrado. A ver, ¿qué creía Jaime White? Comenzaremos, por ejemplo, acá viendo qué creía Jaime White en la revista El Heraldo del 29 de noviembre de 1877. Él escribió: Cristo, debilitado con nuestra naturaleza, debilitado por la simiente de Abraham, toma sobre sí la debilidad de la simiente de Abraham, a fin de alcanzar a aquellos que están debilitados por la transgresión. Acá podemos comenzar notando primeramente los conceptos del pastor Jaime White, que sirvió a la iglesia por muchos años y en varias áreas, incluso como presidente de la Asociación General y jefe de la redacción de la revista El Heraldo y la Simpson The Times. Entonces, él creía que Cristo tomó la naturaleza de los descendientes de Abraham. Y no es un concepto herético, ya que está documentado por la Biblia, tiene respaldo bíblico. ¿Qué creía Urias Smith? Él escribió, Urias Smith, él se humilló a sí mismo y tomó sobre sí la forma de siervo al contribuir en consistir en tomar la condición de hombre insignificante, mortal, pecaminoso, en semejantes de carne de pecado. Descendió a las mismas profundidades de la condición caída, y se hizo obediente hasta la muerte, incluso hasta la ignominiosa cruz. Palabras de Urias Smith, otro pionero. Ahora vamos a ver alguna cita de Waggoner. En su libro La expiación, él dice en la página 161, él dejó su trono de gloria y poder y tomó sobre sí la naturaleza del hombre caído. ¿Qué naturaleza tomó? La naturaleza del hombre caído. Y sigue diciendo, no tomó sobre sí la naturaleza, hombre caído. En él se combinaron el resplandor de la gloria del Padre y la debilidad de la simiente de Abraham. Entonces, para Waggoner estaba bien claro que Cristo tomó la naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Ahora, Stephen Haskell, ¿qué creía él? Vamos a leer, en Eco Bíblico, del 15 de marzo de 1889, él escribió: la primera vez que Cristo vino ataviado con la humanidad, no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles,
sino de la simiente de Abraham. Y este es un pensamiento vertido por el mismo escritor de los Hebreos, para que pudiese ser, dice, como nosotros, sujeto a la tentación, obviamente, al dolor, a la muerte, a fin de que por medio de la conexión con la humanidad Él pudiera compadecerse con las criaturas caídas. Mientras estos 4 hombres, como Jaime Guay, Uriah Smith, Waggoner, Haskell, ellos creían, estos son la primera generación de adventistas, ellos creían que Jesucristo en su encarnación tomó la naturaleza humana, caída, pecaminosa. Y vamos a ver algunas otras citas importantes. En la primera cita que leímos era de Waggoner padre, y la segunda, vamos a ver la segunda cita de Waggoner hijo. Waggoner escribió el hijo. Él escribió con profundidad de lógica y razonamiento. Él dice en su trabajo famoso, Cristo y su justicia, en la página 16, él dice: no es necesario reflexionar mucho para comprender que si Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre, a fin de redimir al hombre, tuvo que ser hecho semejante al hombre pecaminoso, puesto que vino a redimir al hombre pecador. En otra declaración típica de Waggoner, en su comentario a Gálatas, en la página 61 y 62, él dice: así que afirmó que haber nacido bajo ley fue una consecuencia necesaria de haber nacido en semejanza de carne pecaminosa, por haber tomado en sí mismo la naturaleza de Abraham. ¿Y qué tipo de naturaleza tenían los descendientes de Abraham? Obviamente que naturaleza pecaminosa. En ese sentido no hay diferencia entre la naturaleza de Cristo y nuestra naturaleza. Está ampliamente documentado por los documentos históricos del movimiento adventista. Ahora vamos a ver, avanzando con A.T. Jones. Él dice: en el camino consagrado de la perfección cristiana, él dijo, pero para ser redentor, él no solo debía ser capaz, sino que debió ser consanguíneo. Y no solo debió ser un pariente cercano, sino uno más allegado. Más allegado y más allegado por la consanguinidad. Por consiguiente, como hijo del hombre, como hijo de uno que perdió nuestra herencia, participó de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Participó de carne y sangre en la misma esencia que la nuestra, y así llegó a ser nuestro pariente muy cercano. Y por eso está escrito que él y nosotros todos procedemos de uno, y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Más adelante, él escribió, él dice, de esta teoría, y se refiere a la teoría de la Inmaculada Concepción, se desprende como ciertamente 2 más 2, 4, que en su naturaleza humana el Señor Jesús era
muy diferente del resto del género humano. Desde luego su naturaleza no es en modo alguno a la naturaleza humana. Ahora él dice, esa es la doctrina católica tocante a la naturaleza humana de Cristo. Según la doctrina católica, la naturaleza humana de Cristo no es la naturaleza humana en absoluto, sino divina, más sublime y gloriosa que todas las naturalezas. Es que la naturaleza humana de Cristo estaba tan separada del género humano y que era completamente diferente, que en su naturaleza él no podía tener ningún sentimiento de afinidad con el género humano. Pero esa, dijo A.T. Jones, no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe de Jesús, que es Dios, que envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. La fe de Jesús es que debía ser semejante a todo, a sus hermanos. La fe de Jesús es que Él tomó nuestras enfermedades y que padeció con nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y si Él no hubiese sido como nosotros, Él jamás podría haber sido tentado como nosotros. Pero Él fue tentado en todo, como nosotros, y por lo tanto es en todo, y fue en todo como nosotros. En la página 38 y 39 del mismo libro. Entonces aquí podemos ver a Waggoner, más conocido y mejor citado en el Congreso de la Asociación General en 1888, en 1893, en 1895. Y en uno de sus mensajes, él declaró: solo en Cristo existe la paternidad de Dios y la confraternidad del hombre. Y en Jesucristo encontramos la hermandad con el hombre. Únicamente si encontramos a Cristo, el hermano de cada hombre. Y él cita Hebreos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de quiénes. No se avergüenza de sus parientes. No se avergüenza de tener la sangre o nuestra sangre. No se avergüenza. El mayor problema del paganismo fue pensar que Dios está muy lejos, que Dios está muy alejado de la raza humana. Luego apareció el papado en esa misma dirección, remando en esa misma dirección. La misma encarnación de esa enemistad entre el hombre pecador. Entonces Cristo debía nacer de ella para tomar la naturaleza humana, de pureza en absoluto. Pero eso no nos lleva más cerca de Dios, sino nos lleva más lejos de Dios. Una naturaleza inmaculada. Él está demasiado lejos, inalcanzable para nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos un Salvador que está tan lejos de nosotros? Nosotros no necesitamos un Salvador que esté tan lejos de nosotros. De lo contrario, necesitamos un Salvador que esté a nuestro alcance, un Salvador que pueda comprendernos. Él dijo: yo necesito un Salvador cerca, alguien que me ayude, alguien que sabe algo acerca de mi naturaleza pecaminosa, alguien que conoce mis sentimientos, alguien que ha vivido la vida que yo vivo. Pues esa es la naturaleza que yo poseo, y esa es la que el Señor tomó.
Él se hizo uno con nosotros. Así que para que vea, esa es la verdad presente en todos sus aspectos. Ahora el papado ha tomado posesión del mundo y que su imagen está yendo por mal camino, olvidado por todo lo que Dios es en Jesucristo y todo lo que Cristo es en el mundo, teniendo la apariencia de piedad sin su realidad del poder. Boletín de la Conferencia General de 1895, la página 310 y 311. Los adventistas más influyentes tuvieron esta postura, poslapsaria, que Cristo tomó nuestra naturaleza humana pecaminosa. Ahí encontramos a Prescott, a Wilson, encontramos ahí a Branson, a Andreasen, a Dallas, a muchos otros pioneros adventistas. Ahora vamos a pasar a otra pionera, los escritos de Elena G. de White. Aquí podemos ver referencias con respecto a la doctrina de la encarnación. Ella no diferencia de los pioneros ya mencionados. Ella exhortó a que se estudiara la naturaleza humana de Cristo y ella dijo, pues esto es todo para nosotros. Por eso ella dice, cuando deseemos estudiar un problema profundo, concentrémonos en nuestra mente en lo más maravilloso que jamás haya acontecido en la tierra o en el cielo. ¿Y qué es lo más maravilloso que ha acontecido en el cielo o en la tierra? Ella dice, acá, la encarnación del Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo para que muriera en una muerte ignominiosa, de vergüenza por los seres humanos pecadores. El que era el comandante de los atrios celestiales, el creador, el que tenía la corona real, su corona regia, revistió su divinidad con humanidad y vino a este mundo para estar a la cabeza de la raza humana como el hombre modelo. Se humilló a sí mismo para sufrir por la raza humana, para ser afligido en todas las tribulaciones de los seres humanos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, la página 346. Pocas doctrinas dentro del adventismo han sido tan apasionadamente discutidas. En los últimos años, la doctrina de la encarnación se presentan varios puntos de vista. Varios grupos utilizan la Biblia, los escritos de Elena G. de White, para defender su posición. A decir verdad, como lo dijo William Johnson, que era jefe de redacción de la Adventist Review, escribió una serie de editoriales sobre la encarnación, dando a entender que los dos grupos teológicos importantes se encuentran en una argumentación principal dentro de los mismos escritos del Elena G. de White. Y él dijo, aun cuando hay diversos textos bíblicos que parecen concentrarse en algún punto de doctrina desde los ángulos multifacéticos, y generalmente se está de acuerdo que, porque la Biblia es la palabra de Dios inspirada, no se puede contradecir y se admite que los pasajes que aparecen diferir son pasajes paralelos y que se pueden encontrar armonía entre ellos con estudio, investigación adecuada. Sin embargo, Johnson y los otros no le ofrecieron ni le ofrecen el mismo reconocimiento a los escritos de la hermana G. de White.
Johnson dijo francamente: algunos adventistas se están esforzando apresuradamente en juntar estas declaraciones aparentemente contradictorias sobre la encarnación bajo la perspectiva del post-lapsus. No creo que lo puedan hacer. La Adventist Review del 19 de agosto de 1993, página 4. Entonces, efectivamente lo que dice Johnson, William Johnson y otros dicen que ella se fue de boca, como algún ministro dijo que ella se equivocó, falló. Entonces, podemos ver esta doctrina de la encarnación está ampliamente desarrollada en la historia cristológica del movimiento adventista. Aun cuando no aceptemos la posición de Johnson, que afirma que no se puede haber o no se puede encontrar armonía en la encarnación, en cuestión del tema de la encarnación, admitimos que hay referencias que aparecen ser difíciles de entender, aparecen ser difíciles de comprender y poder armonizar las declaraciones vertidas por la sierva del Señor. Algunos sugieren que hay posibles razones para ello, que puedan ser como errores de traducción, errores de la secretaria, así como también cambios deliberados desde adentro. Podemos decir y tener la certeza de que Dios ha preservado su mensaje de alguna u otra manera. Entonces no necesitamos tener dudas al respecto. Por ningún sentido, por ningún lado, no necesitamos tener dudas al respecto. La sierva del Señor dice en Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, la página 148, ella dice, Dios requiere que su pueblo, una fe que descanse en el peso de la evidencia, no en un conocimiento perfecto. Él requiere que su pueblo, una fe que descanse en el peso de la evidencia, no sobre un conocimiento perfecto. Y lo que estamos mostrando son evidencias. Testimonios Selectos, tomo 3, página 146, dice la sierva del Señor: Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones al testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia en ellos ser incrédulos, dudar y arguir. Los que desean dudar tendrán bastantes oportunidades de hacerlo. Dios no se propone a suprimir toda ocasión de incredulidad. Él da pruebas y deben ser investigadas cuidadosamente, con la mente humilde como la de un niño, un espíritu susceptible a las enseñanzas. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Y lo que estamos mostrando son evidencias, señores. Estamos mostrando evidencias. Algunos críticos de Elena G. de White tratan de poner en duda a Elena de White al ver la abrumadora referencia, la abrumadora abundancia de escritos con respecto a la naturaleza de Cristo. Entonces,
Pero así no creyeran en los escritos de Elena G. de White, hay bastante evidencia donde uno se le puede mostrar con Biblia con respecto a la naturaleza de Cristo. ¿Qué tipo de naturaleza tomó él? ¿Qué tipo de naturaleza tomó? Dice la historia de la redención, la página 45, dice: Jesús les dijo ¿a quién les dijo? A sus ángeles. Jesús les dijo: ¿a quién les dijo? A sus ángeles, que desempeñarían un papel y que estarían con él en diferentes oportunidades para fortalecerlo. Que él tomaría la naturaleza caída del hombre y que su fortaleza ni siquiera sería a igual que ellos. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Él les dijo a sus ángeles que cuando él se encarnaría, cuando él desempeñaría el papel de redentor, necesitaría la ayuda de sus ángeles en diferentes oportunidades para recibir fortaleza de él. Porque la naturaleza que él tomaría sería la naturaleza, no la naturaleza de los ángeles, sino la naturaleza del hombre en estado caído, y que su fortaleza ni siquiera sería igual que la fortaleza que tenía Adán antes de su caída. Entonces, necesitaría ayuda. En esa misma sintonía, la sierva del Señor dice: Satanás se regocijó una vez más de que sus ángeles, de que hubiera podido derribar al Hijo de Dios de su exaltada posición. Al provocar la caída del hombre, dijo a sus ángeles que cuando tomara la naturaleza del hombre caído, no podría dominarlos e impedir que cumpliera el plan de la redención. Historia de la redención, la página 46. Entonces fue por disposición de Cristo, por disposición de Dios, de que Cristo tomara sobre sí la forma y la naturaleza del hombre caído, a fin de ser perfeccionado por el sufrimiento, para poder resistir las tentaciones de Satanás, para saber cómo socorrer a los que son tentados. En una declaración más, Elena G. de White, ella considera idéntica la forma con la naturaleza, pues ella habla de ambos como algo que Cristo asumió sobre sí de manera real. En las primeras declaraciones cronológicas de la hermana Elena G. de White, ella utilizó el término naturaleza caída para poder describir la naturaleza que nuestro Señor tomó sobre sí. Ella utilizó la misma expresión en sus escritos posteriores, demostrando consistencia en una doctrina a lo largo de toda su existencia. Ella dijo: por su humillación y su pobreza,
Cristo se identificaría con la debilidad de la raza caída y por su firme obediencia demostraría cómo rescatarla de la ignominia del fracaso de Adán, para que el hombre por su humilde obediencia pudiese recuperar el Edén perdido. La Review Herald del 24 de febrero de 1874. ¡Qué amor admirable! ¡Qué admirable condescendencia! El Rey de Gloria dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída, colocaría sus pisadas en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para condenar con el poderoso para contender con el poderoso enemigo y triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los creyentes en él, salvándolo de la ignominia, del fracaso, de la caída de Adán. Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, la página 1099. Los santos ángeles fueron sacudidos de horror porque uno que había pertenecido a su número pudiera haber caído hasta el punto de ser capaz de tal crueldad. Se apagó en sus corazones todo el sentimiento de simpatía y compasión que pudiera haber sentido alguna vez por Satanás en su exilio, que su envidia llegara a tal punto de vengarse de tal manera de una persona inocente fue suficiente para despojarlo de su falso manto de luz celestial, para revelar la horrible deformidad oculta que manifestara semejante maldad para con el Hijo de Dios, con una abnegación sin precedentes y un amor por las criaturas formadas a su imagen. Habría venido del cielo y habría tomado la naturaleza caída, habría tomado la naturaleza pecaminosa. Era un crimen tan atroz contra el cielo que hizo que los ángeles fueran sacudidos de horror y cortó para siempre el último lazo de simpatía que existía entre Satanás y el mundo celestial. Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, la página 1123. Testimonio para la Iglesia, la página 109, dice: Jesús asumió la naturaleza humana para dejar a la humanidad un modelo completo y perfecto. En su intención, hacernos como Él es, leales en todo propósito y sentimiento y pensamiento, leales de corazón, alma y vida. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad, y al tomar sobre sí la humanidad, honró la humanidad, y al tomar nuestra naturaleza humana caída, mostró que ésta podría ser aceptada ante su Padre. Y dice, y de esa manera proveería amplia provisión que Él había hecho para ello, y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 151.
Este es el Hijo amado de Dios, en el cual tengo contentamiento. Estas son las palabras que fueron dadas para inspirar fe en aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecados del mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí la naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. Deseo a toda la gente la página 86 y 87. Otra declaración. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿en qué condición? Caída. Tuvo sujeto a las flaquezas, debilidades que rodean a todos los hombres. No estaba exento a las debilidades. Tenía luchas que afrontarlo. Necesitaba ayuda para poder resistir. Necesitaba fortaleza para poder salir vencedor en esas luchas. Hay más de 400 referencias en los escritos de Ellen G. White con respecto al tema. Así que el tema está ampliamente versado en las escrituras. Ella dice también, revistió su naturaleza inmaculada. Esta naturaleza inmaculada es la naturaleza divina. Revistió su naturaleza inmaculada con nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer. Para saber cómo socorrer a quienes, dice, a los que son tentados. Ministerio Médico, la página 181. Al buscar a través de sus escritos, nosotros podemos encontrar amplia evidencia que no nos deja duda al respecto. Así que el tema de la encarnación de Cristo y qué tipo de naturaleza tomó está ampliamente desarrollado. Necesitamos aceptar parte de nuestra historia. Esto es parte de nuestra enseñanza, de nuestra institución. Toda la documentación que se ha leído fueron escritos antes del año 1900. Dios pueda bendecir y nos ayude a que podamos tener un corazón dispuesto como lo de un niño para poder aceptar todo lo que Dios dice en su palabra sin duda, sin argumento. Así dice tu palabra, Señor, así es, así lo creo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.